a los compañeros de esta mesa. Primero, por orden de antigüedad, yo creo que está Lisardo, ¿no? Lisardo es un viejo amigo, Lisardo Capote González, actualmente es el jefe del Servicio de Vigilancia Ciudadana en Algeciras, entró en el año 94, en Figueras, tuvo su primer destino, luego ha pasado por Huelva, ha pasado por de la Frontera y desde el año 2008 pues, es el jefe de la unidad de Vigilancia Ciudadana en Algeciras. Luego tenemos al comandante, que hemos estado hablando con él y hoy le conocemos por primera vez, Javier Valdenebro Tinaut, que fue uno de sus primeros destinos fue en Granada, ¿no? El puesto principal de Maracena, luego ha estado en el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y creo que actualmente es jefe de Grupo de Inteligencia Criminal y Coordinación de Tráfico de Drogas y Medicamentos en la Unidad Técnica de Policía Judicial, que nos puede dar su visión y su visión internacional, ya que asimismo es graduado en Derecho y tiene un máster en Derecho Penal Económico. Y por último tenemos a un inspector que pertenece a la comisaría de Algeciras, que está a mis órdenes, jefe de Grupo de UDICO, Víctor del Aro Villodre, es licenciado en Filosofía y máster en Ciencias Policiales, es el más joven de los tres, como se ve por las imágenes, y a pesar de los pocos años que lleva, pues tiene una carrera dilatada en el tema del tráfico de drogas y crimen organizado. Juró el cargo en 2020 y desde entonces está en esta comisaría. Ha hecho operaciones muy destacadas como la Operación River, donde se desarticuló toda la organización responsable del accidente que tuvo, el acometimiento que tuvo el inspector Fran en 2020 en Algeciras, cuando quedó, por desgracia, ella jubilado. La operación Kraken, donde se ha intervenido el primer dron acuático intervenido en Europa, y la operación Bruno del año pasado, donde se detiene al Pastilla por la muerte, el homicidio de Algeciras y la muerte de Tallena en los barrios, ¿no? En Palmones, en los barrios. Pues nada, vamos a empezar. Hemos estado hablando nosotros estos días de por dónde empezar. La verdad que hay muchos temas para discutir en este tema del tráfico de drogas y una que ha salido rápidamente, yo la lanzo a los tres, yo he hablado un poco esta mañana de ella, es el tema de las nuevas actividades generadas por el tráfico de drogas. En concreto, unos le refieren, todavía no hay una terminología que nos hayamos puesto de acuerdo, unos le llaman petaqueo, otros le llamamos bunkering, otros holding. Lo que sí que está claro que es que a estos one point que habíamos visto en la presentación de la mañana, donde están las lanchas abarloadas, pues se está generando un negocio de llevarles comida, como hemos dicho, mecánicos para repararlas, cambio de tripulaciones, ropa, alimentos y, por supuesto, combustible. ¿Quién quiere abrir el fuego? Venga, Lisardo. Pues buenas tardes. Lo primero, gracias a la UNED por invitarnos a participar de esta jornada. Gracias a la ciudad de Ceuta por acogernos tan magníficamente, que casi no nos vamos de aquí, o por lo menos nos vamos ahí con poquitas ganas. Y bueno, abundando lo que ha comentado Fran, pues hay que tener en cuenta que estas actividades son absolutamente necesarias para la comisión del delito como tal. O sea, las embarcaciones semirrígidas, la evolución que han ido llevando son que ahora mismo ya no vuelven a tierra, una vez que se ponen en el agua permanecen en la mar hasta que revientan, digámoslo así. O sea, los motores tienen un aguante y ese aguante se va prolongando porque se les está asistiendo. Entonces, una de las actividades es la de asistencia con mecánicos en la mar, pero otra es la del suministro de combustible. Estas embarcaciones tienen normalmente un grupo par de 3 motores de entre 300, pueden haber llegado hasta 425 caballos por cada motor, pero normalmente son de 300 a 350 caballos por motor, que son los que ellos han probado y los que les dan mayor fiabilidad. Este grupo de 3 motores fuera borda, evolucionando al mayor número de revoluciones, estamos hablando de un consumo de 300 litros a la hora, ¿vale? Cuando están navegando a plena carga, a una velocidad superior a los 50 nudos. Entonces necesitan con mucha frecuencia, independientemente de que con la carga de hachís lleven parte de garrafas encubiertas y después lleven toda la obra viva, que es la parte de la embarcación que está en contacto con el agua, toda esa obra viva es un depósito de combustible. Pero eso evidentemente se acaba en cuanto están circulando, como son embarcaciones que permanecen en la mar, las tripulaciones 7, 10 días normalmente, pues claro, el suministro de combustible es vital. Así que nosotros ya llevamos abogando por, igual que en su día
conseguimos que hubiese una reforma legislativa en el año 18 por el cual la propia embarcación se considera género de contrabando, porque previamente lo único que podíamos aplicar era el reglamento de embarcaciones de alta velocidad, por lo cual era una sanción administrativa como mucho, y necesitábamos que la embarcación estuviese navegando sin cumplir una serie de requisitos. Pero en el ámbito penal no podíamos hacer nada. Ahora ya se considera objeto de contrabando, tiene una valoración objetiva de más de 50.000 euros, una embarcación con 3 motores, 300 caballos, una embarcación de 12 a 14 metros de eslora, esa embarcación vale más de 50.000 euros, aunque pidamos un informe pericial, pero ya objetivamente vale más, por el histórico que llevamos, esa embarcación ya se considera presuntamente objeto de delito, se presume que se ha cometido un delito de contrabando porque la simple tenencia, sin haberse registrado previamente, sin dedicarse a una actividad de las que legalmente están reconocidas a la ley, ya constituye un delito. Por lo tanto, ya les hemos quitado el simple hecho de tenerlas, cosa que antes en el campo de Gibraltar, por ejemplo, hacían ostentación de esas embarcaciones y las paseaban por delante nuestra, con una góndola, entre jaleos de parte de la población. Ahora eso se ha evitado. ¿Qué es el siguiente paso que hace años que estamos abogando? Desde distintos enfoques, el suministro de combustible. Aquí estamos hablando de una derivación de combustible que necesariamente están comprando a proveedores, que se están desviando a un mercado negro, y ese combustible estamos hablando de muchísimos litros, miles de litros, ¿vale? Ante los datos que ha dado Fran esta mañana, estamos hablando de unas aprehensiones dentro del marco general del Plan Especial de Seguridad de, creo recordar, de 800 y pico mil litros de los aprehendidos. No estamos hablando del consumo, el consumo es muchísimo más. Entonces se está desviando una cantidad ingente de combustible a este uso ilegal, que es absolutamente necesario para cometer el delito. Si no hay suministro de combustible, las embarcaciones semirridas no aguantan en la mar, no pueden navegar, por lo tanto el hachís no llega a la playa. Entonces, ¿qué estamos intentando? Pues que el legislador considere que esta actividad sea ilegal. ¿Por qué? Porque se puede producir un estrago, daño, o sea, puede producir una diversidad de figuras penadas, ¿no? Por ejemplo, delitos contra la seguridad del tráfico. O sea, nosotros no podemos transportar combustible, que es un material inflamable, de cualquier manera. Necesitamos un receptáculo, necesitamos algo reconocido por industria. Necesitamos que ese transporte esté debidamente identificado. Necesitamos que ese transporte esté incluso en un momento dado comunicado. Pero eso no se está comunicando. También se pueden cometer igualmente delitos contra el medio ambiente, porque claro, se puede producir un vertido, se puede producir una contaminación. Y después está el propio tráfico de droga, delito de contrabando. Entonces, ahí estamos en este momento. Necesitamos que el legislador asuma la dificultad de la represión de estas embarcaciones si no le atacamos a uno de sus elementos clave, que es el suministro. Y con eso, mi posición. De acuerdo. Vamos a pasarle la pelota a Javier. ¿Crees que necesitamos unos muertos en un accidente y una furgoneta que explote para que el legislador por fin nos haga caso? ¿Cuál es tu opinión de este tema? Bueno, yo lo que pienso, en primer lugar agradecer a la UNED por la organización de las jornadas, en especial a Paloma por su disponibilidad total a cualquier cosa. Y entrando ya un poco en el tema, creo que Lisardo lo ha explicado estupendamente. Obviamente yo creo que al final tiene que haber un detonante siempre para que el legislador nos haga caso, por desgracia. Ha pasado en todo tipo de delitos. Pero yo creo que al final, desde los cuerpos policiales, muchas veces creo que somos poco ambiciosos en lo que queremos pedir. Y obviamente el legislador, pues como es lógico, no nos hace caso. Pero nosotros tenemos en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la definición de lo que es grupo criminal o organización criminal. Y eso está totalmente desfasado. Ese es el problema que viene, porque tú te has centrado, Lisardo, en lo que es, a la pregunta del comisario, en lo que es el petaqueo. Pero has hablado del mecánico, has hablado de la persona que suministra esa gasolina en un surtidor. Claro, eso todo forma parte de la organización criminal. Nos tenemos que olvidar de lo que es la organización criminal típica, jerarquizada, como puede ser un cuerpo militar, de un jefe, subteniente, soldados y demás. Eso ya no existe. Existen mecánicos que se dedican a asistir a goma, existen tal. Si nos centramos solo en el petaqueo, acabaremos con una parte, se buscarán las vueltas para hacer eso. Lo que hay que conseguir es cambiar esa legislación para que toda esa persona entre en la organización criminal. No quedarnos solo en he cometido un delito, he relacionado lo que es, he tipificado lo que es llevar X litros de gasolina a un determinado punto
como un delito, vale, he conseguido eso como las embarcaciones. Y todo el que lo organiza el punto, el que facilita esos coches, yo creo que tenemos que ir un poco más porque la realidad, ya vamos tarde con esto, pero es que ya vamos muy tarde con la realidad que es del narcotráfico en general. Entonces, yo por ahí creo que es por donde deberíamos andar, y está claro que hay que tomar ya decisiones. Obviamente hemos tenido la desgracia del asesinato de los compañeros en Barbate en el mes de febrero. Tampoco ha habido una reacción rápida a cambiar eso. Otro tipo de delitos que podemos tipificar es la venta de teléfonos encriptados. ¿Por qué no se hace eso, que favorece igual el narcotráfico? Al final estamos centrados solo en esa medida, cuando yo creo que hay que abrir un poco más el abanico y abarcar mucho más. Muy bien. Víctor, tu turno. Bueno, yo, igual que mis compañeros, dar las gracias a la UNED por la organización de estas jornadas. Y bueno, yo estoy de acuerdo totalmente en lo que han dicho los ponentes. A lo mejor por añadir algo, yo diría que tenemos, bueno, en primer lugar, un hándicap importante, donde ahí estamos atados un poco de manos y no dependemos exclusivamente de la legislación española, que es que la mayoría de las organizaciones, en el momento en el que, como ha dicho Lisardo, estas embarcaciones se consideran género prohibido y se consideran en sí mismas un delito de contrabando, lo que hacen es dificultar las investigaciones, alejándolas del núcleo, del punto caliente que sería el estrecho. Entonces se van al interior de Andalucía, a las provincias del interior a fabricarlas, a las zonas tradicionales en el sur de Galicia y, además de eso, en Portugal. Entonces, claro, tenemos un problema muy grande. Ahí no tenemos capacidad legislativa y estas organizaciones están yendo a Portugal, cuya legislación es similar a la que teníamos nosotros hace unos años, en la que esas embarcaciones en sí mismas no se consideran un delito. Entonces, para ellos la movilidad es muy fácil. Ellos lo mismo están en Marruecos, que están en España, que están en Portugal. Entonces, van huyendo de las legislaciones que tal vez sean más represivas o más agresivas hacia ellos y se van a otros países donde la legislación, bueno, les afecta menos. Y ahí eso creo que solo tiene una solución a nivel político y de coordinación internacional y ponerse de acuerdo entre los estados, porque ahí estamos un poco atados de manos porque no dependemos exclusivamente de nuestra legislación. Muy bien, has enganchado con el tema que íbamos a hablar, otro tema que teníamos, que era el tema de la fabricación de las embarcaciones en Portugal, las estructuras de las organizaciones criminales y la colaboración entre ellas. El tema de la fabricación que has hablado de las narcolanchas en Portugal, pues es una deriva de los históricos que esta mañana ya lo apuntaba, hablando en la comida con Lisardo del tema. Yo cuando bajé a Marbella en el año 2002, ya al poco tiempo, Aduanas hizo la primera desarticulación de una fábrica, la llamada Crompton Marine, que venían en aquella época venían las embarcaciones de Inglaterra, se botaban directamente en España, luego presionamos aquí, se fueron a Francia, luego se bajaron hacia la zona del estrecho hasta que Gibraltar las prohibió, y después de este Real Decreto pues tenemos ahora Portugal. ¿Qué opináis sobre el tema de Portugal? No es una copia de lo que está pasando ahora, de lo que pasó hace tiempo. Debemos armonizarnos todos los países. ¿Qué es la opinión que tenéis de la fabricación de las narcolanchas? El problema para mí fundamental es que todo lo abordamos de forma parcial. O sea, hemos construido un ente supranacional que es magnífico, que nos ofrece unas posibilidades de desarrollo personales y profesionales como es la Unión Europea, pero seguimos trabajando cada uno a la nuestra. Es decir, tenemos 27 legislaciones distintas y desde el punto de vista aduanero, que es un pilar básico de la construcción de ese mercado interior, cada uno va a la suya. O sea, tenemos unos documentos que son idénticos, tenemos unos procedimientos que son idénticos, pero después tenemos un marco legislativo que es completamente distinto, unos recursos que no tienen nada que ver y unas posibilidades operativas que tampoco tienen nada que ver. Entonces, la aduana francesa se parece a la de Malta como un huevo una castaña, los polacos pueden hacer lo que pueden hacer y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos jugando con limitaciones de todo tipo, legislativas, operativas, de software, de idioma. Las organizaciones criminales no, las organizaciones criminales ven un único tablero y en ese único tablero, que además nosotros les favorecemos, le decimos, no se preocupe, usted elija la casilla más sencilla para usted, para introducir la droga, y a partir de ahí juegan todo el territorio. A partir de ahí váyase para donde quiera. Entonces, claro, yo cada vez que tengo posibilidad de comentarlo, siempre intento trasladar la misma idea. Esto es un problema europeo.
Esto no es un problema español. Nosotros lo sufrimos porque estamos donde estamos. Pero es un problema europeo. Entonces la legislación tiene que emanar de Europa. Ya sea a nivel, digamos, regional, que ellos consideren el problema como un problema únicamente del Mediterráneo y que, por lo tanto, emane una legislación que sea de obligada transposición a las nacionales de, por ejemplo, los países ribereños del Mediterráneo. O si no, que lo hagan a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya cuando se obró de nuevo la reforma de la ley de contrabando, en su exposición de motivos, se explicó una cosa que se olvida lamentablemente, que es lo que nos pasó en Barbate. O sea, cuando se hizo la exposición de motivos se dijo que embarcaciones del tipo semirrígida estaban navegando a grandes velocidades con una carga de un volumen comprendido entre 2.500 y 3.500 kilos de forma habitual, pero que nosotros pensamos siempre que es hachís. Pero lo dijimos y se contempla. O sea, nosotros tenemos instalaciones críticas en todo lo que es la franja de la costa andaluza. Y ahí tenemos refinería, ahí tenemos puertos, ahí tenemos de todo. Entonces, cualquier majara, ahora mismo, coge una embarcación semirrígida, la carga con 3.000 kilos de explosivo que no deja hachís, y es que no lo paramos. Es que no lo paramos. Pero que no lo paramos, que podemos estar 2 horas persiguiéndolo y no lo paramos. Entonces, llega y detona. El día que aquello ocurra, a mí que nadie me mire, porque esto está más que dicho, pero no nos lo tomamos en serio. Entonces, hay que evitar la herramienta, porque contrabando van a hacer. O sea, el tráfico del hachís lo van a hacer sí o sí, porque hay una oferta y una demanda, y hay unos precios y una ganancia. Entonces, van a hacerlo, pero tenemos que procurar que vuelvan a hacerlo, digamos, dentro de por lo menos una operativa que no suponga un peligro tan cierto para ellos y para nosotros. Porque cualquier abordaje a una semirrígida es un peligro. El compañero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil aquí en Ceuta lo decía esta mañana. O sea, la única operativa que vemos factible ahora mismo es ver si es factible golpear los motores. Eso dicho, queda muy bonito. Hacerlo, cuidado, ¿eh? Hacerlo, cuidado. Pues estamos hablando de una maniobra peligrosísima, que puede costar vidas para ambos bandos. Y lo digo así, ambos bandos. Yo digo los buenos y los malos. Pero nos ha costado vidas ya. Entonces, eso hay que afrontarlo de otra forma y con mayor decisión. Entonces, o lo hacemos así o vamos a tener un problema. Desgraciadamente, lo más reciente es lo de Barbate, pero es que se va a seguir produciendo. Y espero que no a peor. Entonces, o se hace y se toman medidas serias y les quitamos la herramienta, porque todo lo que tenemos que intentar es quitarle la herramienta. La herramienta que ahora mismo están utilizando a un 90 y tantos % para el tráfico de hachís es la semirrígida. ¿Por qué? Porque ellos no están escondiendo el material. O sea, si lo traen en un velero, si lo traen en una motora, normalmente la mercancía va oculta. Nosotros los vemos porque vemos cómo está navegando la embarcación, pero en principio no sabemos si lleva algo, salvo que tengamos una investigación. Pero a simple vista no lo vemos. Con la semirrígida no se ocultan. Un simple vuelo de una aeronave nuestra en un vuelo que comprenda simplemente la mitad del litoral andaluz puede avistar entre 12 y 14 embarcaciones semirrígidas, algunas de ellas cargadas, otras no. Pero que estamos hablando de embarcaciones piratas absolutamente de entrada, porque no tienen ni bandera, ni matrícula, ni nada. Y según la legislación nacional, o sea, internacional del mar, son piratas. Y están ahí, totalmente al albur. Entonces, ¿ahora qué hacemos con ellas? Hay que quitarle esa herramienta. ¿Esa herramienta cómo se quita? Para empezar, para ponerle todas las trabas a nivel europeo, por lo menos. Y a partir de ahí ya podríamos entrar en discusiones al nivel operativo. Pero hay que ponerles todas las trabas del mundo porque nos estamos poniendo en peligro todos los días. Y desgraciadamente hemos tenido el fallecimiento, el asesinato de 2 compañeros muy recientemente y Dios quiera que no haya más. Sí, bueno, efectivamente el tema de Portugal es ahora el refugio que están utilizando. Me consta que están intentando modificar la legislación, lo que pasa es que ha habido cambio de gobierno, un poco asimilándola parecida a la nuestra. También ellos tienen sus peculiaridades porque utilizan ese tipo de embarcaciones o similares de forma recreativa. En Francia creo que también están haciendo estudios porque están viendo que lo siguiente, como ha comentado al principio en la introducción, van a ser ellos, los que ya estamos viendo que las organizaciones no están utilizando solo el camino más cerca, que es este del Estrecho, sino que están subiendo hasta el delta del Ebro, incluso hasta Gerona, hasta la frontera con Francia. Si están subiendo cargadas, ¿por qué no van a bajar? Incluso estamos viendo mucha vía que entra por Islas Baleares y luego en camión hacia la península, cosa que es un poco extraña, pero que está pasando. Y yo, aparte de un poco comentando, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Lisardo,
la normativa europea y demás, yo creo que no solo nos tenemos que centrar dónde las están fabricando, si es legal o es ilegal. ¿Qué pasa con esos motores que son legales? ¿Y para qué se utilizan esos motores? Aparte de para las narcolanchas. Esas son empresas multinacionales. ¿Están colaborando lo suficiente? ¿Se les puede obligar a nivel europeo a esas empresas? Que quizás no sea más fácil que intentar regular por lo que sucede en otro país o que puede llevar un poco más de plazo. Entonces, bueno, son cosas que al final tenemos que ir sumando, que son poquitas, pero que es una realidad, lo de la trazabilidad de esos motores y de dónde están saliendo. Sabemos dónde las fabrican, pero de dónde vienen los motores. Estoy de acuerdo, ¿no? Motores de 600 caballos, eso poca finalidad recreativa, no tiene finalidad de ningún tipo que no sea destinarlo a embarcaciones de alta velocidad para conseguir esquivar los controles de los estados. La vía de los motores es interesante y por supuesto la vía de la fabricación yo creo que también, desde que se alejaron de los puntos calientes en el estrecho, tal vez ha sido más complicado. Aún así se han hecho operaciones muy buenas en el sur de Galicia, donde se han desarticulado narcoembarcaderos clandestinos en polígonos industriales, también en el interior de distintas provincias de Andalucía, en Granada, en Córdoba. Y yo creo que la clave ahora es toda la zona norte de Portugal, que durante muchos años ha estado abasteciendo de embarcaciones rápidas a todo el contrabando y el narcotráfico gallego. Y ahora, vamos, nosotros tenemos investigados que desde Algeciras, desde el campo de Gibraltar, se van exclusivamente al norte de Portugal a encargar estas embarcaciones de alta velocidad. Es un punto caliente y creo que la legislación portuguesa debería acompañar un poco a la legislación española, porque si no, no tiene mucho sentido y va a ser muy complicado frenar esto. Muy bien, Víctor. Sí, yo estoy de acuerdo también. Ellos nos buscan las vueltas. Este Real Decreto del 2018 fue un punto que rompió todo lo que se tenía establecido anteriormente con las narcolanchas. Las narcolanchas antes se guardaban en territorio español, se botaban por nuestros ríos, los famosos narcoembarcaderos de la costa del campo de Gibraltar, todo el tema de las barreras que se pusieron en los ríos del campo de Gibraltar, que ahora están en desuso. Se metían en todas las viviendas alrededor de esos ríos y luego se botaban y las volvían a traer. Ese Real Decreto supone una ruptura con eso y la respuesta de las organizaciones es esta. Y eso nos lleva al siguiente tema que queríamos hablar, que es el de los problemas, ¿no?, que está suponiendo el decomiso de todos estos efectos. ¿Por qué? Porque este mismo Real Decreto, que también hablamos de la prohibición de las narcolanchas, ha roto un tema que muchas veces los policías, guardias civiles, aduaneros sabemos pero no queremos decir, que es que ya no tienen valor en España. Antes, cuando un juez las intervenía, pues cualquier depositario judicial se las quería llevar, porque antes o después, como no era un género prohibido, estaban a nombre normalmente de una mujer ajena a la urbanización, y si no había condena o no había un decomiso total, se devolvían a la persona titular de esa embarcación, con lo cual, lo hemos hablado muchas veces, acuérdate, Lisardo, decíamos que había un círculo en el tema de las narcolanchas que rompió este Real Decreto, que las interveníamos y volvían a acabar en manos o del titular o de otra organización que compraba la narcolancha intervenida durante 3-4 años de instrucción y de juicio de esta operación, y luego había que pagar los gastos de estancia, con lo cual incluso a veces la recompraba la propia organización. Esto, al romperlo el Real Decreto del 2018, lo que ha supuesto es que no tienen valor ninguno, entonces nadie se las quiere coger. Es un tema monetario, donde hoy resulta que hay una que por estar aquí no he podido acudir, está invitada a una reunión en la Autoridad Portuaria de la Vía de Algeciras, donde se va a discutir el problema que tenemos de dónde almacenamos todo este material. Porque se incumplen varias normativas europeas sobre el tema de todos los medioambientales, sobre el tema de los combustibles que tienen, los aceites. Entonces, claro, es complicado, porque la legislación establece lo que establece, sus señorías intentan la destrucción, pero hay veces que no puede ser y se demora en el tiempo, y al ser un objeto que ya no tiene valor, pues nadie se lo quiere llevar.
y hacernos. ¿Qué opináis del tema de esto, de los efectos decomisados, que puede ser tanto embarcaciones como combustible, y por supuesto el gran problema que tenemos de la quema de la droga con un solo horno habilitado en España para proceder a la quema? Javier. Bueno, yo sobre el tema del almacenamiento de las narcolanchas y demás, voy a hablar con menos propiedad que vosotros que estáis aquí en el campo de Gibraltar y no lo sufro de lleno. Pero al final, bueno, pasa también con el tema de saliéndonos un poco de esto, con el tema de la marihuana, que tenemos las comisarías y los cuarteles llenos de marihuana, con un problema de salubridad grandísimo, y al final es un problema de agilidad judicial. Si estamos hablando de una cosa que es un género prohibido, que efectivamente no va a tener otro uso, ¿por qué no se interviene y se destruye automáticamente? Ese es al final, eso es donde nos tendríamos que centrar. ¿Qué hacemos con eso? Están almacenadas en el puerto de Algeciras, en el puerto de ahí, hundiéndose los barcos que se intervienen y demás. Al final volvemos, parece que estamos en esta mesa redonda solo echando la culpa al legislador o a la justicia, y quizás nosotros nos vemos ahí muy atados de lo que hacer. Yo la verdad que soluciones no les veo. El tema de los hornos igual. Al final los contratos que hace Citco, bueno, pues van cesando. La contratación en la administración es muy lenta para permitir que haya nuevos contratos. Yo creo que también el legislador creó la ORGA, que ya no se llama la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, ya cambió el nombre, pero es por lo que se le conoce, un poco para agilizar todo ello. Claro, con las cosas prohibidas es muy difícil, muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo el tema de las narcolanchas, los vehículos. Es verdad que ocupan mucho espacio. Muchas veces no tenemos los medios para mantener durante años esas embarcaciones ahí que se están destruyendo, esperando a que se puedan destruir y tal. Y sobre todo, yo veo un problema más grave todavía en el tema de la droga. El tema de la droga, como dice Javier, yo creo que habría que agilizar lo máximo posible la destrucción. De hecho, hay plantillas, comisarías, cuarteles que a lo mejor intervienen 3.000 kilos de cocaína. Tener 3.000, la responsabilidad de tener 3.000 kilos de cocaína en tu comisaría. Tú puedes poner todas las medidas que puedas para asegurar que nadie va a tocar ahí, que nadie va a robar, pero lamentablemente ya se han dado sucesos donde dentro de propias instalaciones policiales ha habido robos de cocaína. Es que eso no debería de estar ahí. Eso se debería de agilizar cuanto antes. La destrucción de esa droga es probablemente para todo lo que se interviene, droga, objetos de lujo. Nosotros tenemos intervenidos en cajas fuertes Rolex. Debería agilizarse, o bien se le devuelve al titular porque la autoridad judicial considera que se devuelva, o bien se destruye, o bien se subasta, pero tener ahí, alargar durante años en dependencias que a lo mejor no están todo lo mejor del mundo acondicionadas para mantener esos objetos de lujo, ese espacio que ocupan vehículos intervenidos, narcolanchas, droga que en el mercado negro puede valer millones de euros. Creo que habría que darle una vuelta al tema e intentar agilizar la destrucción o lo que considera la autoridad judicial, pero que esté el mínimo tiempo imprescindible en nuestras instalaciones. Es bastante complicado el tema. Es que nosotros hemos tenido un debate, Fran y yo hemos tenido un debate, fue al mediodía creo, y el problema no es echar culpa, vamos, desde mi punto de vista no es echar culpa, es constatar un hecho, es decir, nos faltan instalaciones y nos falta orden. Los recursos son limitados, eso es indiscutible, y por lo tanto los técnicos no podemos aspirar a que nos doten con todo lo que se nos pase por la cabeza, porque no puede ser así, pero sí es cierto que al final si hacemos un balance, un estudio comparativo, a lo mejor estamos derrochando demasiados recursos en simplemente custodiar lo que no nos corresponde a nosotros. Porque cuando hay una droga, cuando hay cualquier bien que sea de una especialmente sensible, al final tenemos que reforzar vigilancias, tenemos que reforzar a nuestro personal haciendo custodia, haciendo tal. Entonces, ¿qué nos encontramos? El hecho que nos encontramos es pues una intervención de una semirrígida, por ejemplo, en la mar, nos encontramos una semirrígida encallada en una playa, esa semirrígida que hay que conducirla a nuestras instalaciones, si no le pasamos la pelota a otra administración y le decimos a la policía local, ahí tienes en tu playa una
una semirrida, que bueno, que nadie la quiere, o casi nadie la quiere ver cuando vamos a la playa con la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso sabemos dónde se produce y, sin embargo, no derivamos para allá los recursos. Entonces, la droga, por ejemplo, cuando destruimos droga, la droga se destruye con un alto coste de personal, porque la droga se tiene que trasladar muchísima distancia cuando está más que estudiado históricamente y estadísticamente que la mayoría de la droga se coge en una zona determinada de España, ya sea en los puertos la cocaína, estaríamos hablando de Barcelona, Valencia, Algeciras, fundamentalmente, aunque hay aprehensión en el interior, pero en puertos donde se produce el mayor número y el mayor volumen de aprehensiones, y el hachís, pues no sé, el último año, si estamos hablando de un 70, un 80%, pero se produce en Andalucía. No debiéramos tener que derivar esa droga hasta semejante distancia para quemarla. Entonces, debiéramos tener todos, pero los juzgados también, debiéramos tener unas instalaciones adecuadas para decidir rápidamente qué hacemos con eso. A lo mejor conviene tener una empresa que se dedique ya directamente, por contrato, no solamente al almacenaje, sino a la destrucción. El almacenaje ya genera un coste sobreañadido a lo que es la simple destrucción. A lo mejor la destrucción de una semirrida, que ya sabemos que no se va a utilizar para otra cosa, porque, insisto, cuando la semirrida normalmente cae en nuestras manos, pues está reventada. Está reventada porque o la hemos reventado nosotros o se ha reventado ella. Ya sea contra un golpe de mar, ya sea contra las piedras, ya sea contra una playa o contra un golpe contra nosotros. O porque ya la embarcación no puede más. Entonces esa embarcación es que no tiene salida. Entonces los yates tampoco los estamos vendiendo. Si se aprende un yate, la ley lo pone. Y nosotros tenemos todos, Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, tenemos un convenio firmado por el cual se debe procurar la enajenación inmediata de todos esos bienes que puedan producir un fondo con el que después se responderá ante determinada responsabilidad o incluso ante la devolución de un dinero si se ha producido una actuación indebida o que no está suficientemente acreditada. Pero a día de hoy tenemos nuestras instalaciones llenas de materiales que no debieran estar en nuestras instalaciones porque después tenemos una legislación, estamos en Europa y en Europa pues tenemos una salud laboral, tenemos unos riesgos laborales y nos enfrentamos a unas circunstancias que no debiéramos afrontar como gestores, porque es que nosotros no somos especialistas en riesgos laborales. Entonces cuando nos dicen no, es que no puede tener usted 500 kilos de cannabis ahí apestando todo un centro oficial, pues es cierto, ¿dónde lo metemos? ¿Qué hacemos con él? ¿Le metemos fuego? Entonces, ¿qué hacemos con las embarcaciones? ¿Las dejamos en la mar para que después nos acusen de un delito ecológico? Es que es más complicado de lo que parece. Con un vehículo que se interviene, ¿qué se hace con el vehículo? Pues hay compañeros que han decidido que se deja el vehículo. Porque el vehículo, ¿qué hago? ¿Dónde lo transporto? ¿Con mi gente? ¿Para que tenga un accidente? O sea, la discusión entre propios responsables de unidad no es unívoca. O sea, tenemos múltiples decisiones. Y al final lo que intentamos es solventar los problemas, no llevarnos más problemas para las oficinas. Pero eso es porque falta orden. Y ya no es echarle culpa ni al legislador, ni al técnico, ni al... Es un hecho, o sea, desde mi punto de vista un hecho que debe ser resuelto si queremos afrontar el problema, porque no va a menos, el problema no va a menos. Una mesa redonda, consecuencias y efectos de la droga, viene María del Mar Solano de Bugarte, que es coordinadora de la ORGA. La conocemos, sí. Entonces, bueno, ella es amiga nuestra. Es que a veces nosotros, disculpa Paloma, tenemos una sensación de lost in translation, del día de la marmota. O sea, siempre estamos en nuestro trabajo y parece que siempre hablamos de los mismos temas y que cada día es igual. Entonces, estos son temas debatidos de hace muchísimos años que por desgracia se han conseguido pocos avances. Sí es cierto que se han conseguido avances y que el Estado ha hecho ya contrataciones, el CICO, más ágiles, pero de todas maneras es que no hay solo un factor ni una institución implicada, son muchas. Está la Junta de Andalucía, está el Estado, está Sanidad Exterior, está la empresa que quema. Entonces cuesta muchísimo dinero no solo coger la droga, sino luego destruirla y transportarla, porque al principio del año pasado solo teníamos el de Asturias, luego tuvimos el de Toledo, el de Jerez hace un tiempo que ya los ecologistas se encadenaron para que no quemáramos allí la droga. Y claro, la droga no puede estar sin edie en los cuarteles porque nosotros tenemos, en las comisarías, porque nosotros tenemos una normativa que a todos nos compele, que es la de riesgos laborales. Y los mismos sindicatos policiales son proactivos en que cada cosa esté guardada en su sitio, pero es que Sanidad tampoco puede recibir más. Entonces eso está colapsado. Nosotros vamos a los jueces, hay una jueza aquí que es muy conocida por nosotros y que le hemos contado este tema 1000 veces, ellos nos intentan ayudar, pero claro, luego eso hay que pagarlo. Muchas veces muchos empresarios por tema de contratación, de la ley del Estado, les llegan tarde, no les renta, entonces no sé si es la pescadilla que se mueve constantemente la cola
y no progresamos. Y siempre hablamos, los que nos hemos dedicado al tema con el narcotráfico durante tiempo, prácticamente siempre de los mismos temas, con varias variaciones. Es un problemón muy grande, es un problema muy grande de verdad, todas estas efectos decomisados. Y bueno, nosotros intentamos solucionarlos, pero muchas veces pasamos la bola de un sitio a otro, ¿no? Hacemos parches parciales, consigues un nuevo sitio para dejarlo y enseguida lo tienes lleno. Luego la gente que te lo ha dejado de buena fe, por favor quítamelo, y vamos jugando ahí un poco a los triles. Pero claro, no puede estar todo el peso en las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado, porque no tenemos sitio. Cogemos más de lo que realmente tenemos capacidad de quema o capacidad de poder tramitar su destrucción, ¿no? No sé, ¿quieres apuntar? Me gustaría apuntar solo una cosa, porque hablamos solo de lo negativo y también me parece que hay un ejemplo positivo, que es el tema del dinero. El tema del dinero, claro, es un efecto mucho más fácil de gestionar que otros bienes como vehículos o narcolanchas y demás, pero el tema del dinero, nosotros intervenimos importantísimas cantidades de dinero en operaciones y al día siguiente está en la cuenta de consignaciones judiciales del juzgado. Y ese dinero nos lo quitamos de encima automáticamente. Entonces yo creo que claro, es mucho más fácil gestionar el tema del dinero, pero creo que en el resto de efectos habría que buscar esa inmediatez. El hecho de que podamos hacer una operación, intervenir unos bienes y automáticamente que se les dé una salida a los bienes. Con el dinero es más fácil, pero creo que el dinero es un buen ejemplo de que se pueden hacer de forma inmediata una gestión de esos bienes intervenidos que resulta muy buena. Se interviene el dinero y al día siguiente el juzgado lo tiene en su cuenta de consignaciones judiciales. Eso ahorra muchísimos problemas que no estamos ahorrando en el tema de otros bienes intervenidos. Es que le vamos a pisar un poco a la compañera de la Orga, pero claro, la Orga lo intenta, es lo que se ha intentado. Los jueces tienen una capacidad de independencia en las cuales pueden decidir si llevan eso al efecto o no, ¿no? Y la norma está marcado, pero no está de obligado, no es de obligado cumplimiento para el juez, ¿no? Puede retrasarlo por un montón de causas que pasen dentro de una instrucción y puede tomarla el primer día y otros jueces pues se lo piensan más por otras cosas y bueno, por la dinámica de la instrucción propia. A lo mejor habría que hacer un cambio en lo que se obligara directamente y se valorara por alguien, por un tasador, lo que vale cada cosa y efectuar su dinero, el ingreso, venderlo inmediatamente. Y sobre todo en los bienes muebles, ¿no? Los bienes inmuebles lo veo más complicado, ¿no? Siempre lo hemos hablado, por el tema de que muchas veces están a nombre de otras personas, pero estos bienes, un coche tiene su valor cuando lo coges, su máximo valor el día que lo has cogido. 3 años después de estar, que eso sí nos lo cogen en un depósito judicial, pues el valor ha decrecido casi totalmente y muchas veces, hablando con la compañera de la Orga, las subastas que hacen es prácticamente regaladas, ¿verdad? Me está diciendo los gastos de depósito se lo comen todo, con lo cual nadie va. Entonces estamos otra vez en el círculo vicioso de la parálisis, ¿no? Es que, abundando en lo que había comentado Fran, por ejemplo, la reunión que se ha tenido hoy en Algeciras, pues que me han llamado antes y me lo estaban comentando. ¿Qué es lo que ocurre? Que allí prácticamente... Es que, claro, pero se han centrado al final en que estamos creando un problema. O sea, allí prácticamente se está cogiendo droga día sí y día también en camiones. Entonces, al final tú, cuando el camión lo registras, si le encuentras hachís en distintos espacios habilitados, pues que te lo carga el camión. Te carga la cabeza tractora, te carga el remolque. La carga legal que lleve, que te has dejado allí un marrón gordo, pero gordo. Y encima... Bueno, si todavía en un momento dado podemos, lo que estamos registrando es decirle, oiga, pase esto otro camión, Sanidad da su visto bueno, por lo menos la carga del grano la quitamos en medio, porque si no podemos tener 20 toneladas de lechuga pudriéndose en un puerto. Pero lo que sí es que el camión, el montón de chatarra se lo dejamos allí, y no es un montón de chatarra. Estamos hablando de muchos montones de chatarra ya acumulados. Claro, nos acercamos a la operación Paso del Estrecho. Entonces ahí ya entramos en la hecatombe. Porque entonces ya sí que estamos hablando de cientos de miles de personas, decenas de miles de vehículos, que en un momento dado le estamos quitando una parcela de terreno que es vital para poder circular, para poder regular todo ese tráfico. Entonces vamos nosotros trasladando problemas, pero nadie nos soluciona los problemas, porque el camión hay que inspeccionarlo, porque además que lleva hachís, o sea que es que no hay otra. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues tendríamos que ser más imaginativos. Si fuera a ser un nacional, pues a lo mejor la legislación tendría que obligar al nacional, ya fuese empresa tal, el que le dase la responsabilidad de decirle, oiga, el vehículo usted es depositario obligado, porque es que usted verá, si tiene tantos dobles fondos en su vehículo, usted en principio no me puede alegar que usted no sabía nada. Pero claro, el problema es que en el puerto de Algeciras normalmente los camiones no son de nacionales.
vienen de fuera. Entonces el extranjero no viene a reclamar ningún camión ni aparece por allí. Entonces aquello sí que es un muerto que se queda allí. Parece ser que evidentemente la patata caliente hoy ha sido para la Junta de Andalucía para decirle tira, llévate esto ya. Pero que así estamos en todo. Y por eso digo que el problema no va a menos con los contenedores, porque todos los datos apuntan que todo el sobrante de la producción de cocaína que no deja de crecer viene para Europa, en oleadas crecientes, porque Estados Unidos ha llegado totalmente a su tope de consumo ya hace años, y todo el tráfico de cocaína no deja de crecer año a año para Europa, y las aprehensiones van a más. Entonces por ahí vamos mal. Con el hachís no bajamos, la actividad pues ha cambiado de ubicación, pero no bajamos, y ahora ya se vislumbra por ahí el peligro del fentanilo, que cada vez nos están diciendo más, fentanilo, y a día de hoy no estamos preparados para el fentanilo. Y el fentanilo es un problema solamente ya para inspección, que el otro día nos estuvieron dando una clase y asusta. Pues el fentanilo es que solamente la exposición puede matar al funcionario, o sea que cuidado. Entonces hay que ver cómo se presenta el fentanilo, de qué manera, y en el momento que se detecte una mínima partida que se presuma que puede ser fentanilo, es como acordonar aquello y decir quieto, que Sanidad toque esto, lo manipule y haga las pruebas pertinentes. Pero al funcionario que no lo toque, porque es que nosotros no tenemos el antídoto. O sea, los estadounidenses sí tienen el antídoto y ellos mismos se lo administran. O sea, el compañero le pega el leñazo y le administra el antídoto. Entonces lo salva, porque lo mantiene. Pero nosotros el otro día estábamos con dudas y el de Sanidad nos las quitó, nos las disipó rápido. Nos dijo, no os preocupéis, no es fentanilo. ¿Y por qué sabe que no es fentanilo? Pues estaríais todos muertos. O sea, tal como nos decís que habéis manipulado las pastillas de cocaína que las habéis estado haciendo en Narcoté, ya estaríais muertos. Porque solamente con inhalarlas estáis muertos. Y eso pues no pasó porque era cocaína. Gracias a Dios. Pero por eso digo que el problema de la droga no va a menos. Y nosotros seguimos teniendo los problemas recurrentes de hace 20 años. Entonces, algo estamos haciendo mal. Bueno, creo que es tiempo de cambiar de tema. Habíamos hablado también de cómo han cambiado las estructuras de las organizaciones criminales, la colaboración entre ellas. Yo, para introducir el tema, suelo apuntar que definiría una serie de adjetivos, ¿no? Sobre todo la especialización, la intercambiabilidad entre ellas, de funcionarios, iba a decir, de miembros de las organizaciones, y por supuesto la colaboración, ¿no? La colaboración entre los dos lados del estrecho y del estrecho con Europa. Javier, ¿qué opinas de este tema? Sí, la verdad es que eso es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque yo creo que hemos estado muy ciegos pensando que las organizaciones hasta hace 4, 5, 6 años competían entre ellas por el territorio o por eso, y ahora lo que predomina es lo que hemos estado hablando al principio, lo que se conoce como el Crime as a Service, personas especializadas en facilitar su experiencia en determinadas materias para facilitar lo que son actividades del narcotráfico. El tráfico de hachís, el tráfico de marihuana es un tráfico interregional, no vamos a exportar, Marruecos no va a exportar, bueno, aunque sí lo está empezando a hacer, hachís a otros países, fuera de Europa, es más complicado. Son tráficos más o menos más sencillos, más cercanos. El tráfico de cocaína, por ejemplo, que estamos recibiendo mucho en esta zona del estrecho ahora, quizás sea la paradoja de eso por la dificultad que hay de coger una plantación en Colombia, transportar la droga, la cocaína, la hoja, hasta un laboratorio en Bolivia, desde ahí sacarlo en avión hasta Brasil, de Brasil enviarlo hacia Europa en un barco. Todo eso necesita una colaboración brutal. Y lo hacen con un teléfono móvil, igual que nosotros organizamos un partido de fútbol con los amigos y creamos un grupo de WhatsApp, partido de fútbol, partido de pádel del domingo, ellos lo hacen. Envío de cocaína desde Ecuador, envío de hachís desde tal, y empiezan a ver quién tiene las capacidades, y así colaboran. O sea, es realmente a lo que nos estamos enfrentando, no al otro sistema. Lo cual nos es, como hemos comentado al principio, nos es muy complicado de combatir porque no tenemos las herramientas legislativas para ello, no tenemos la herramienta para atacar a ese mecánico que le está dando esos servicios a todos. Y además van buscando la apertura de mercado, ellos son muy ágiles, las empresas privadas, las empresas legales tienen el problema de que se tienen que adaptar a las legislaciones, ellos no, ellos en el COVID ven que hay una oportunidad, no de tráfico de drogas, sino tráfico de medicamentos, y migran rápidamente, utilizan esas mismas estructuras y colaboran entre ellas para llevar a cabo esa función.
Que eres un responsable de varias investigaciones y sin contarnos ninguna, pues habría que matarte. Cuéntanos cómo lo ves tú, que les conoces más y estás más operativo que nosotros. No, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con Javier en que la estructura del crimen organizado ha cambiado claramente en los últimos años. Los delitos de crimen organizado en el Código Penal se siguen entendiendo como si fuera el crimen organizado de los años 80, de los años 90, la mafia italiana, el cártel de Medellín, estas cosas, una estructura totalmente jerarquizada. ¿Y tú no has conocido el delito de asociación ilícita que estaba antes, que era imposible de juzgar a nadie por eso? O sea que con la actual tipificación hemos conseguido ya condenas, algo hemos mejorado. Sí, sí, y ahora hay organizaciones que se dedican a determinadas parcelas de lo que es el tráfico de drogas y no tienen una estructura jerárquica tan marcada donde una misma organización controla todas las fases de la producción, del transporte, de la distribución. Entonces yo creo que en 2015, si mal no recuerdo, se hizo una reforma del Código Penal para los delitos de terrorismo, porque el terrorismo cambió, estábamos acostumbrados al terrorismo en Europa, en España y en Europa, un tipo de terrorismo más jerárquico, ETA, y entonces a partir de 2015, con el tema de la guerra en Irak y en Siria y tal, se vieron nuevas formas de terrorismo, de autodoctrinamiento, etcétera. Entonces, como vimos que el fenómeno cambió, el Código Penal se adaptó a las nuevas formas de terrorismo, pero con el crimen organizado no ha pasado. Los delitos de crimen organizado siguen manteniéndose como si estuviéramos en los 80 y en los 90, y los que sí que han cambiado son las organizaciones criminales. Entonces, a veces es muy, muy difícil enmarcar las actuaciones de las organizaciones criminales que investigamos en nuestro Código Penal, y muchas veces a lo mejor una organización criminal que claramente es una organización criminal con un reparto de papeles y demás, que trafica con drogas, pues muchas veces se libran del delito de organización criminal. A lo mejor le meten el tráfico de drogas, pero del delito de la organización criminal se libran, y es porque creo que haría falta una reforma legislativa, a lo mejor similar a la que se hizo en 2015 con otros delitos, para el tema de la organización criminal. Y luego creo que también ha habido en los últimos años, sobre todo a partir del COVID, un cambio en el que las organizaciones criminales han utilizado nuevas tecnologías, que no sé si luego hablaremos de eso, pero creo que el uso de las nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales está cambiando un poco la dinámica en todo, desde el punto de vista de ellos, de las organizaciones criminales, y desde el punto de vista policial y judicial. A partir del COVID se han dado fenómenos que se han disparado, como el uso de drones, desde hace unos años atrás el uso de aplicaciones encriptadas, que es Sky, EncroChat, que dificulta muchísimo las investigaciones policiales. Ya viene desde hace unos años dándose el tema, sobre todo referente al blanqueo de capitales y demás, con criptomonedas. El tema de los narcosubmarinos, que se ha hablado tanto desde los años 90, a partir de 2018-19, justo antes del COVID, empieza a dispararse. Entonces, todas esas herramientas tecnológicas nuevas que no sustituyen a las anteriores, porque la droga sigue entrando en contenedores, la droga sigue entrando en narcolanchas, la droga sigue entrando igual que ha entrado siempre, pero además está entrando de otras maneras, utilizando otro tipo de herramientas tecnológicas que todavía suponen una dificultad mayor a la hora de investigar estas organizaciones criminales. No sé si ahora hablaremos del tema, pero me parece que aumenta el nivel de dificultad. Es que yo creo que la clave está ahí, o sea, la clave está en esto. La clave está en esto, entendido como cualquier sistema, cualquier dispositivo que tenemos ahora mismo asumido como de uso masivo. Entonces, esto lo ha dificultado todo, porque es que ahora, vuelvo a decir lo mismo, Europa no afronta el problema de forma común. Entonces, nosotros tenemos capacidades de comunicación que eran impensables hace 10 años, por las cuales la organización criminal no necesita verse nunca, sobre todo evidentemente los escalones superiores. A nosotros lo único que nos ofrecen son los escalones más inferiores, que son al final los que van a tocar el género. Pero eso es a lo que casi podemos aspirar, porque claro, nosotros tenemos unos sistemas de comunicación que tienen nudos externos en la Unión Europea y que no son accesibles para nosotros. Entonces nosotros no podemos llegar a la información que solamente se transmite básicamente por dispositivo electrónico. Entonces, Europa tendría que ser consciente del problema, porque esto es un problema de terrorismo, porque es un problema de narcotráfico, porque es un problema de trata de blancas, porque es un problema de todo. Pero claro, los nudos no pueden estar en Canadá. Si tú quieres operar aquí, tú vas a operar con un nudo al que yo pueda acceder y que podamos acceder todo. Me da igual que el nudo se radique tecnológicamente en una central en Bruselas, o que esté en Madrid, o que esté en Varsovia. Todos podemos acceder con el mandato judicial correspondiente, pero si no es así,
estamos perdidos porque no van a contactar nunca. O sea, esa película del seguimiento al jefe y el jefe que contacte con el otro, eso es muy raro, muy raro, muy raro. La gente se establece, los capos se establecen donde mejor viven, evidentemente. ¿Te nombro la Costa del Sol? ¿Te nombro la Costa del Sol, por ejemplo? Ahora sabemos, porque ya no desvelamos nada, que muchos están en Dubái, en territorios fuera ya de la Unión Europea, donde se sienten seguros y donde no hay tratados de extradición, y con buenas conexiones satelitales o teléfonos encriptados, pues puedes dirigir una organización. Sí es cierto que, abundo en lo que tú dices, que siempre alguien tiene que tocar la mercancía, alguien tiene que meter el alijo, y ahí estamos nosotros. Tampoco quiero mandar un mensaje derrotista. Yo cuando entré en la policía íbamos a pedales, luego ya tuvimos mejores coches, ya tenemos todoterrenos. Al principio se intervenían los teléfonos en las centrales de Telefónica, luego ya tuvimos las derivaciones, luego ya los GSM, en fin. La policía, por desgracia, va siempre un poco por detrás, la Fuerza de Seguridad de Estado, pero al final llegamos. De hecho, se ha desencriptado, no es un que esté revelando nada, está en el tema en el Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? El tema de Encrochat. ¿Hay sentencia ya, por cierto, Álvaro? ¿Sí? ¿En sentencia cómo es? Favorable a Encrochat. Favorable a la actuación francesa, ¿no? Sí. Bueno, para los que no conozcan un poco del tema, pues estamos hablando de una compañía de encriptación de teléfonos y de una desencriptación por parte de las fuerzas de cuerpos de seguridad de un país, que nos ha facilitado, por el intercambio de información a nivel europeo, de Europol, pues mucha información de lo que pasaba, no solamente en España, sino en toda Europa. Entonces, donde se veía claramente cómo lo que acaba de decir Lisardo pasaba, y cómo, si un narco o un jefe, un capo, ordenaba un acto de violencia contra un miembro de su banda o de una banda rival, pues por teléfono se enviaba una foto encriptada del asesinato, de las lesiones que le hubiera producido, ¿no? Entonces, bueno, me alegro de que el Tribunal Europeo nos haya dado la razón, y yo creo que hay que ser optimistas. Seguiremos detrás, llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos, y luego, pues, con los jueces que nos ayudan, pues intentaremos, dentro de la legalidad, pues usar nuestras reglas, ¿no? Esa es mi opinión. Mira, vamos a seguir, si os parece, con la cocaína, ¿no? Con cómo estas organizaciones han entrado cocaína, y nos viene al pelo la caída de esta noche pasada o anterior en la playa de la Tunara, de esos 600 kilos de cocaína, y cómo también se han derivado al tráfico de personas. Javier. Sí, la verdad que es sorprendente, por lo menos a mí me lo parece, porque además este problema siempre se hablaba. Llevamos años escuchando la ruta africana de la cocaína, que según miramos los informes de la ONU, miramos informes de otros países, incluso de Europol, dicen que esa cocaína vendría por carretera a través de Marruecos y aquí en narcolanchas hacia el estrecho. Yo eso se lo he rebatido mucho a Europol y a quien lo dice, porque considero que es totalmente mentira. Lo que estamos viendo es la cocaína que está llegando principalmente en drop-off. En drop-off es el método que utiliza, que viene la cocaína escondida hablando de lo que no son contenedores, que ya sabemos lo que son los contenedores. Es que viene la cocaína escondida en el barco y con connivencia de la tripulación o con algún polizón que se haya colado. Cuando llega a una zona convenida, la suelta en el agua con un GPS. Y ahí están utilizando las estructuras, las organizaciones de hachís típicas para ir a salir a recoger esa cocaína a 400, 500, 600 millas de la costa. Está siendo bastante habitual. Ha aparecido esta noche. Hace 15, 20 días se detuvo en la zona de Huelva. Además es un caso muy, muy curioso, porque fue una persecución de la Guardia Civil, creo, que detectó una embarcación. Y uno de los tripulantes se cayó al agua, empezaron a tirar fardos. Al rescatarlos, se pensaba que era una actuación de hachís, al rescatarlos eran cocaína, y uno de los tripulantes se cayó al agua. Este tripulante era un serbio. Este tripulante venía desde Brasil en el barco nodriza de garantía de la cocaína, y cuando vio que estaban tirando la cocaína al agua, que lo iban a matar a él por perder esa droga, empezó a apuñalar a los que iban en el barco para que no los tiraran. O sea, esa cocaína está apareciendo ahora en Tarifa, está apareciendo por Huelva y demás. Son habituales los avisos. Y lo que comentaba de los narcosubmarinos, la zona del Golfo de Huelva, del Golfo de Cádiz, la zona esa de Huelva,
es un sitio habitual en el que llegan. El problema es la dificultad de detección. Luego tenemos que estas organizaciones que están fabricando las embarcaciones, como hemos comentado en Portugal, las están botando ahí, y las organizaciones de hachís típicas están bajando 3.000, 4.000 millas cerca de Cabo Verde en una goma, tirándose 20, 30 días de navegación a coger cocaína ahí y a regresarla aquí a las costas de España. Entonces, la verdad que es una cosa llamativa, y es un problema, como lo ha comentado Lisardo antes, de la sobreproducción que hay allí y de la nueva reinvención de vías. Los puertos al final están controlados, aunque sigue entrando mucho porque al final es imposible controlar todos los contenedores, y están buscando estas otras vías. Víctor. Bueno, yo por hablar un poco de la segunda parte de la pregunta, el tema de del tráfico de personas. Sí, no, y es verdad que, a ver, nosotros en Udico nos dedicamos al tráfico de drogas fundamentalmente, pero al final te das cuenta que las mismas organizaciones que están traficando con drogas están diversificando el negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, es verdad que ahora tal vez parece que desde 2018 que bajó la cosa, ahora parece que está volviendo a repuntar, pero durante estos años, bueno, tal vez no ha sido tan fácil meter grandes alijos por la costa, se han seguido metiendo, por supuesto, pero no ha sido tan fácil. Entonces, vemos el fenómeno de varias narcolanchas abarloadas en el estrecho durante días, esperando bien a poder sacar la carga de Marruecos, bien a poder introducirla en la península. Entonces, a la organización que tiene esas gomas ahí paradas durante días o semanas y no puede meter carga, dice, bueno, pues voy a meter inmigrantes. Entonces, hemos visto que hay organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que han diversificado el negocio y utilizan las mismas casas de seguridad, las mismas guarderías que utilizan en Ceuta para el hachís, para esconder a los inmigrantes. Luego llegan las gomas o los barquitos de recreo, como distintas formas, los introducen. A veces incluso conjuntamente han llegado a meter inmigrantes junto con carga, con paquetes de hachís. Con el añadido de que muchas veces a esos inmigrantes que simplemente estaban tratando de entrar ilegalmente a España, pero que es una sanción administrativa, no hay ningún tipo de delito, se les ha detenido por tráfico de drogas, porque venían en la misma embarcación en las que venía cargada de hachís. Y luego se han dado casos desagradables, muy desagradables, claro, el piloto de la embarcación va con inmigrantes en la embarcación y aparece una patrullera de aduanas o de la Guardia Civil, lo que sea, un helicóptero. ¿Qué hace? Arroja a un inmigrante por la borda. ¿Qué va a hacer, evidentemente, la Guardia Civil o aduanas o el helicóptero? Intentar rescatar a esa persona que se está ahogando. Y entonces tú ya tienes vía libre para poder seguir e introducir al resto. Entonces, es un fenómeno que claramente se está detectando, que las mismas organizaciones criminales que durante muchos años vienen dedicándose al tráfico de drogas, cada vez más están dedicándose conjuntamente, no está sustituyendo al tráfico de drogas, pero conjuntamente se están dedicando también al favorecimiento de la inmigración clandestina y a meter personas en Europa de manera ilegal. Exacto. Pues con el tema de la cocaína, por ejemplo, que por ejemplo en 2008, es que esto parece que de hace muchísimo tiempo, en 2008, todo lo que era un gancho perdido, el gancho perdido se ha aplicado esta mañana, pero insisto, para los que no estuviesen o no lo hayan oído, el gancho perdido es la utilización de una ruta comercial legalmente establecida para que en un contenedor introducir una carga de droga, de cocaína, que se va a introducir en el puerto de origen y que se va a extraer en el puerto de destino. Ahí hace falta gente que esté corrupta en el puerto de origen y también el de destino. Vale, pues en el 2008 era algo totalmente novedoso. Empezaba a conocerse el caso de gancho perdido, el rip-off a nivel internacional. Eso no se ha dejado de hacer, pero en aquellos momentos ya había gente, había compañeros de puertos europeos que decían que ellos no sabían de eso y que no había. Vale, pues ahora ya que he insistido tanto en que Europa no es consciente de algunos problemas, Europa ya sí es consciente del problema en los puertos y ya hay varios planes europeos de trabajo para intentar combatir la corrupción en los puertos, porque el problema se ha desatado. O sea, tenemos algunos puertos en los que, por ejemplo, el año pasado en Amberes, no es por señalar a los compañeros belgas, es un hecho estadístico que está publicado, el año pasado se aprendieron 116 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, solamente en el puerto de Amberes. A eso sí le sumamos las 60 y pico toneladas del puerto de Rotterdam, perdón. No sé si en España fueron, no sé si nos podemos ir a 300 toneladas en total, en todo, en costa, en
en embarcaciones de todo tipo, en los puertos. O sea, la cantidad de droga que se aprende, de cocaína que se aprende en toda Europa, sobre todo principalmente en los puertos, es ingente. Sin embargo, el precio en la calle no baja. Eso significa que la oferta no decae. Por lo tanto, ¿qué es lo que está tratando Europa? De decir, señores, aquí hay un problema. Y se nos ha ido de las manos. En algunos puertos que hace 10 años decían que no había un problema, ahora están asustados. Han asustado porque en sus calles ya han puesto bombas, ya se han producido asesinatos entre organizaciones criminales y la cosa está muy mal. Entonces, estamos intentando a nivel europeo que la Comisión sea consciente del tema y que se apliquen, vuelvo a decirlo, las mismas medidas. Porque no puede ser que tengamos puertas de entrada para mercancías a todos los países miembros y, sin embargo, los mecanismos de control no tengan nada que ver. Porque, evidentemente, para un equivalente de 1 millón de contenedores no tiene nada que ver el control que pueda haber en Algeciras que el que pueda haber en Leixões, por decir, o en Le Havre, o tal. No tiene equivalencia. Entonces, el problema de la cocaína es que ellos juegan otra vez a nivel supranacional y van eligiendo el lugar que más lo conviene para la introducción de la cocaína. Entonces, ahora se dan todo tipo de casos. Entonces, claro, del rip-off se pasó a ocultar la droga de cualquier manera dentro de cualquier género. Entonces te puedes encontrar en cualquier material declarado posible, cualquier sistema de ocultación en el propio contenedor, y después pasamos a lo que ha señalado Javier, que es el drop-off. Y el drop-off tiene una especial incidencia aquí. ¿Por qué? Porque el barco pasa muy cerca de costa. Entonces la posibilidad de arrojar esa cocaína que se transporta de Sudamérica a un lugar cercano de costa, desde que se acerca una pequeña embarcación que después lleva esa droga o hasta playa o hasta puerto, es muchísimo más fácil que en cualquier otro sitio de Europa, para empezar, salvo que lleguemos ya a Turquía y demás, pero en lo que es la entrada en Europa, lo más fácil para ellos es el estrecho. Entonces cada vez estamos dando más casos. El mes pasado tuvimos nosotros uno, era una pequeña cantidad, pero creíamos que era un alijo de hachís, y no, lo que llevaban era cocaína. Nos llevamos una gran sorpresa, porque es que la dinámica era la misma. Entonces, eso está pasando cada vez más y cada vez tenemos más información de drop-off. El problema es que volvemos a lo mismo, que se necesitan muchos recursos, porque estamos hablando de que alrededor del 3% del comercio mundial por contenedor pasa por el estrecho a lo largo de un año. Entonces, estamos hablando de muchos barcos y no tenemos recursos para controlar todos los barcos. Se hace mucho y lo que sí se está potenciando, por supuesto, es el intercambio de información a nivel internacional. Es la única forma de poder ir arañando un poquito de información, pedacitos de información que nos vayan señalando este barco en especial, este contenedor en especial. Pero, insisto, el problema no va a menos. Ahí sí que hay conciencia, ahí sí que el problema se está afrontando de forma conjunta y se está intentando, por lo menos, intentar encontrar soluciones para atajar el problema. Muy bien, Lisardo, gracias. Bueno, para finalizar el tema de la cocaína, yo quería apuntar que, bueno, esto, lo primero, el que esté interesado, que mire en RTV Play el documental de Joaquín López sobre Guayaquil, Ecuador, que da unas claves sobre es muy bueno y expresa claramente la superproducción que hay actualmente en Sudamérica de cocaína. Eso ha tenido una consecuencia, que es el abaratamiento del precio por el kilo. Toda la vida el precio por kilo estaba rondando los 50.000 euros, llegó a subir en épocas de escasez a 80.000. Ahora puede salir de Ecuador por un 25.000 euros. Eso puede ser que decidan meterlo por playa, porque ya hace muchos años se cogió por playa y hemos cogido a colombianos de garantía encima de las gomas, 2004, 2006, pero eran cantidades mezcladas, 1.500, 2.000 kilos de hachís, 100 de cocaína, hacían para probar. Una caída de esa cantidad de cocaína a esos precios, pues rompe a la organización. Ahora es normal que lo estén intentando esta vía porque el precio es mucho más barato. Al final esto es oferta y la demanda. Y también corren el riesgo de que un alijo tiene mucho más riesgo que realizarlo de otra manera. Entonces, esas son, yo creo, que las claves que hablan ahora de la cocaína. Es cierto que hay una superproducción, como vuelvo a decir, y que tenemos mucha información de los países sudamericanos y estamos realizando operaciones constantemente. Yo creo que queda un cuarto de hora. Si os parece, pasamos a que nos pregunten algo. ¿Hay alguien aquí que quiera preguntarnos algo? Yo tengo por aquí una, aunque se la quería presentar al tema de los juristas, pero ya que estáis vosotros, pues me interesaría conocer el tema operativo, como lo que pensáis. La mesa ha concretado de que el contrabando siempre va a existir. ¿Por qué no se debe legalizar drogas? Otro debate que sería para otra jornada, pero yo mi TFG lo hice sobre el tema de la chía, aquí en Algeciras también, en el estrecho, y yo debatí el tema de la legalización. Así que lo que vaya a debatir, yo lo voy a hacer
redebatir. Bueno, mira, ese tema... Disculpa tu nombre, por favor. José. Mira, ese tema ha salido en la comida porque los policías somos muy cansinos y nos vamos a comer y seguimos hablando de nuestros temas. Los sitios donde se ha generado la venta libre, como Holanda y Suecia, el efecto ha sido el contrario. El efecto ha sido el contrario, es decir, ha habido más bombas, hay este último año en Suecia casi 300 bombas, explosivos, están usando la mocromafia entre ellos. Eso por un lado, ¿por qué? Porque esto es como, ponía yo un ejemplo, como el supermercado chino, que vende las patatas a 5 euros, pero el de enfrente las vende a 4. A lo mejor aquí en España el supermercado que lo vende más caro, al más barato le rompe la persiana, le tira la basura o un día se pegan. Aquí es que se ponen bombas y se matan. ¿Por qué? Pues porque las organizaciones en el hachís, hace años, como he explicado esta mañana, no se producían homicidios, se producían raptos, extorsiones, secuestros, pero no aparecía nada. Ahora se matan. Entonces, ha subido excepcionalmente, de hecho, incluso con amenazas ya la Casa Real holandesa y sueca. Y la generación de una mocromafia mucho más violenta con mucho. Es decir, si tú eres el Corte Inglés, quieres que el Carrefour no venda. Y ya está, y no hay más. Es cuestión de que yo quiero vender más, mi droga es la mejor y el otro no puede ganar más dinero que yo. Y se ha generado el sistema del territorio. Cuando hablas con los policías de esos países que vienen, te explican esto. No caigáis en esto. Primero porque tendría que ser mundial, no solo de 2 países unilateralmente, y segundo porque genera un componente ilícito que tiene la droga. Muchos jóvenes de nuestro país, por desgracia, si tú le dieras la mejor droga en una farmacia, irían al camello que está en la esquina por el componente psicológico que tiene del oculto. Van a pensar muchos de ellos que el Estado les va a engañar y a lo mejor le estás dando una droga pura. El día que se haga, nosotros evidentemente somos técnicos, si lo deciden, pues perfecto, nos dedicaremos a otra cosa, porque siempre habrá criminales, desde Adán y Eva, y nos dedicaremos a otra cosa. En este aspecto, yo creo que la droga es un delito piramidal, es mi vida profesional prácticamente entera, que genera muchos delitos. Genera el blanqueo de capitales, genera el tema de la prostitución con las mujeres en los puticlubs, que ofrecen, aparte de servicios sexuales, también la droga, tal. Genera el tema de los robos de vehículos, genera la falsificación de documentos, o sea, está en la pirámide de todos los delitos asociados, genera tráfico de armas y genera muchos beneficios que solamente se sacan si es ilegal. Pero si se legaliza. Si se legaliza, yo, mi opinión, y basada en la experiencia de los países que te dicen que no lo hagamos, de los compañeros, es que al final es una lucha de poder entre ellos. El tabaco está legalizado y hay contrabando de tabaco. Sí, pero por el tema de impuestos. Pero es que eso es una máxima. O sea, producto legalizado es producto fiscalizado. O sea, se le va a meter un impuesto sí o sí. Entonces, vamos a tener 2 cadenas de suministro. Una legalizada y otra legalizada. Entonces, vamos a facilitar el acceso a una droga declarada como blanda, pero que estadísticamente está muy demostrado que todo el que pasa por la droga blanda, no llega a la drogadura. Todo no, pero todo el que llega a la drogadura antes ha pasado por la anterior. Si le estamos facilitando a la población en general, facilitándole todo lo que se pueda el acceso a la droga, al final, porcentualmente vamos a tener más problemas. Porque está demostrado. Pero tenemos 2 condicionantes. Por ejemplo, es como el alcohol. El alcohol es algo de verdad cultural en España. Nosotros no tenemos un problema con el alcohol. Nosotros no tenemos un problema. ¿De acuerdo? Pero es que nosotros no es cultura nuestra. Entonces, nosotros con el alcohol no tenemos un problema. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, yo digo siempre, por ejemplo, ahora mismo estamos en la Feria de Jerez. La Feria de Jerez, para la cantidad de población que se aglutina en un espacio muy reducido de terreno, los problemas que hay son mínimos. Eso, llevado a cualquier otro país que no tiene la misma cultura del alcohol que nosotros, eso se convierte en una tercera guerra mundial. Se matan. Nosotros no. Nosotros toleramos eso. Pero otro tipo de drogas no. Porque no son nuestra vida ni lo tenemos. O sea, porque eso es como decir, me voy al altiplano de Bolivia, y en el altiplano de Bolivia allí el nativo está allí con su hojita de coca y no pasa nada. Vale, pero la hojita de coca no lleva lo que trae la cocaína. Entonces, esa química que le meten es para lo que le meten. Entonces, eso al final es un problema gravísimo. Yo secundo lo que ha dicho Fran, o sea, nosotros somos técnicos. Pero los que nos llevan esa delantera ya nos están diciendo, no recorráis ese camino que conduce al desastre. Vosotros mismos probad. Pero ellos ya lo han recorrido, y no están a gusto. Pero que
poder invertir más en el tema de prevención, en el tema de, al contrario de lo que se está haciendo, de ir a coger al traficante. Si esa inversión se realiza en prevención, no daría resultados, no se sabe porque no se ha hecho. Pero ellos ya sí lo han hecho y no están diciendo que ni de coña. Pero al final también lo que estás comentando es un problema, creo que ha salido nacional. Y el problema es que el hachís no se queda en España, ni la marihuana se queda en España. No lo solucionamos nada, lo legalizamos, pero es que aquí lo pillarías exactamente igual, no lo pillarías, te lo ocultan exactamente igual. Vendría una partida legal y el resto iría de forma ilegal para el resto de países europeos que son sus clientes. O se lo llevarían a Sudamérica o se lo llevarían a otros sitios, pero ese problema no lo quita. Y luego el problema asociado a la salud. Te vas a Canadá y al final la inversión que hay que hacer en sanidad y en accidente de tráfico y demás que tenemos es un problema que nos afectaría a todos. Más problemas tenemos con el tema del alcohol, hay más muertes por el tema del tabaco y del alcohol que por el hachís. Y son drogas legales. Y son drogas legales. Y si la legalizamos la otra, pues fíjese lo que pasaría. Disculpa, abrimos a alguien más, ¿te parece? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o desde la red alguien nos quiere que nos esté viendo preguntar algo? ¿Nadie? Venga, que nos queda un rato. No, vienen por aquí. Es que había muchas, pero ya están pasadas. Están pasadas, ¿no? Y además ha habido como debate entre ellos y eso. Hemos generado controversia. Hemos generado controversia. Sí, era más de, sobre todo con el tema del uso de las narcolanchas, los vehículos. Hay una discusión entre por qué no se puede utilizar esa serie de objetos intervenidos, las lanchas, etc. Se pueden utilizar y de hecho lo contempla la ley de contrabando, según conforme a la última reforma se puede actualizar. Nosotros sus señorías han resuelto la adjudicación de semirridas intervenidas a favor de Fuerza Armada, a favor de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de la propia vigilancia aduanera, pero es que, o sea, nosotros no necesitamos 50.000 semirridas, pero es que y la Fuerza Armada te dicen, o sea, yo qué sé, zapadores, pues déjame una semirrida de 8 metros con 8 metros y medio, pero con un motor de 200 caballos. Yo para qué quiero un motor de 3 motores de 300 caballos. Zapadores, paracaidistas, la Armada menos, porque, bueno, la gasolina, los geos, todos los geos se han llevado, entonces hemos cedido a todo el que ha pedido, pero es que nosotros tenemos una demanda muy limitada, mientras que ellos tienen una fuente de alimentación de este tipo de embarcaciones ilimitada, porque primero, eso sí lo ha señalado perfectamente Javier, o sea, hay un tráfico de motores que vienen de una única marca, no lo voy a decir por no perjudicarle, pero prácticamente la totalidad de los motores que utilizan es de una marca, y esos motores no se fabrican en la Unión Europea. La Unión Europea ahí sí podría también hacerle a ese fabricante, no sé si le puede aplicar el compliance en origen, pero sí que tendrían que hacer algo. Tío, ¿tú qué estás haciendo con tus motores? Por nosotros hemos hecho los estudios y los motores vienen en el mercado clandestino todos, porque no hay ni uno declarado, ni uno. O sea, tú no tienes una importación de motores, es que no hay ni una. Entonces, esos motores, ¿por qué no están entrando? Nosotros hemos hecho seguimiento y nos lleva a determinados países dentro y fuera de la Unión Europea, pero a partir de ahí no tenemos información, porque es todo opaco. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, me puedo enterar de que se ha vendido ese motor en Polonia, pero que ya yo no puedo hacer nada en Polonia. Y el polaco te dice que tampoco. Pues es que allí es una venta. El delito se ha cometido aquí, pero ¿yo qué hago allí? No puedo hacer nada. Entonces, no es un delito perseguible allí, conforme a la legislación española, no estamos asimilados, no estamos... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo están utilizando todo. Pero nosotros no podemos derivar todos los bienes, porque es que no necesitamos todos esos bienes, ¿no? Porque había una semirrida, nosotros hemos construido semirridas conforme a digamos, toda la estructura para la semirrida es básica. Nosotros simplemente la hemos cabinado para proteger a nuestra tripulación. Pero tú no puedes tener 50 semirridas. Los motores, eso es un gasto innecesario, brutal. Entonces tú tienes que limitar los recursos, son los que tenemos, ¿no? Entonces, pero sí hemos cedido muchas. Tenemos luego otro problema, que es que resulta que luego esas embarcaciones, esas semirridas o lo que sea, luego a veces no nos las aseguran. Porque claro, o sea, no es como tener un coche policial que yo pueda usar o que lo que sea, es que al final es un artículo prohibido, que no está construido con unas garantías industriales, que no tiene, que luego no te lo van a homologar, o sea, o sea,
es un círculo, es una pescadilla que es que luego tampoco las podemos utilizar, porque al final, efectivamente, todo el tema de riesgos laborales, etcétera, etcétera, o sea, es que no, o sea, es un artilugio tan explosivo, tan peligroso, tan tal, muy bien, le bajan motores, le bajan cilindradas, etcétera, y algunas puedes hacer, pero otras al final se te pone fino el ingeniero la gente y no puedes usarlo, no puedes usarlo. Es un riesgo para el que lo usa, no está construido de una forma homologada, con un proceso estandarizado, por tanto no te lo van a asegurar, por tanto al final tampoco puedes usarlo, o sea que no es la solución el revertirlo para nosotros, porque al final estamos hablando de objetos prohibidos, es como si pues intervengo un coche que tiene 5 motores, pues muy bien, tendrá 5 motores, correrá mucho, pero no lo voy a poder usar porque es que es un disparate usarlo. Hemos entrado en una dinámica que no podemos estar nosotros a 60 nudos, 65 nudos, 70 nudos, porque llegamos al final a cohetes, pero que al final si nosotros verlos los vemos, pero es como si de un Fórmula 1 al otro intentan cogerse la mano, o sea, es que te vas a matar, pues esto igual, o sea, tú llegas a su altura, lo miras, lo insultas, compartes un poquito de cariño, pero ¿qué hace? ¿Cómo lo paras? Es que como no lo abordes, y si lo abordas, alguno matas o te matas tú. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, por eso decía, lo del contrabando, contrabando se va a hacer siempre, pero porque no es que seamos muy malos en el estrecho. Que eso, siempre hace hablar que somos... No, es que en toda zona fronteriza del mundo hay contrabando. Eso es algo histórico. Entonces, aquí se ha hecho contrabando de café, se ha hecho de cualquier de electrodomésticos, de todo. Y se va a seguir haciendo porque, por ejemplo, para un aduanero esto es el parque temático. El parque temático porque tenemos, a día de hoy tenemos Gibraltar, tenemos el puerto de Algeciras y tenemos la cercanía de África. Estamos en África, o sea, no lo digo peyorativamente, sino simplemente, oye, aquí al lado pues tenemos el fabricante número 1 de hachís y en Europa lo consumimos. Entonces se dan todas las circunstancias para que cualquier producto ilegal pase por el estrecho, por lo menos pasa. Y a partir de ahí también se distribuye. Pero claro, es que somos centro de distribución para Europa. Y estamos donde estamos. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Muchas gracias por invitarnos. Espero que os hayamos resuelto las dudas a los asistentes, a los que nos están viendo por internet. Y quedamos a disposición de